si la muerte no fuera el preludio a una nueva vida, esta vida sería una burla cruel. ¿Por qué la medicina no es humana? Porque no lo enseñan en las facultades. Entonces queda a libre elección de cada médico, de cada profesional. Y creo que mi misión, ya estoy recontra convencido de que mi misión es ayudar al prójimo. ¿Cuándo fue alguna vez que te pasó que te quedaste sin respuesta ante una pregunta de un paciente terminal? Varias veces, sinceramente. Primero pacientes que han tenido sufrimiento existencial, que se llama, que es cuando vos ya agotaste todo tipo de fármaco, todo tipo de intervención y el paciente te pregunta ¿cuándo se termina esto? Basta, por favor. Y hablando de eutanasia, ¿qué pensás de eso? Bienvenidos a un nuevo episodio de Podpacks. Hoy me acompaña una persona muy especial, autor del libro Sigo aquí, no he partido, que habla de la vida, la muerte y todo lo que hay entre medio con una ternura y un amor que transforma. Bienvenido, doctor Pablo Hassan. Hola Alexia, muchas gracias. De verdad, para mí es un placer estar acá. Y bueno, así es, como decís. He escrito un libro que no pensé que iba a tener la repercusión que tuvo finalmente y que lo empecé haciendo como un hobby por ser periodista y querer despuntar el vicio también de escribir, y la verdad terminó siendo una enorme satisfacción. Pablo, ¿qué es la muerte para vos? Para mí la muerte es un cambio de estado, es otra etapa más de la vida, de tantas vidas, según mi creencia, mi filosofía. Es pasar a otro estado que por supuesto no podemos ser conscientes de la anterior, sino muchas de nuestras angustias y frustraciones no existirían y no extrañaríamos tanto a quienes no están con nosotros, pero soy un convencido de que existen otros planos, de que existen otras vidas, y estoy totalmente de acuerdo con una frase de Gandhi muy certera para mí, que decía que si la muerte no fuera el preludio a una nueva vida, esta vida sería una burla cruel. Wow. Yo soy un convencido de eso también. ¿Qué te hizo ayudar o explícame un poquito qué son los cuidados paliativos? Bueno, los cuidados paliativos son un enfoque de la salud, de la medicina y de un montón de ramas, sinceramente, que están relacionadas a la salud, que lo que hacen es garantizar confort, bienestar, control de síntomas emocionales, físicos, espirituales, de una persona que esté atravesando una enfermedad severa, una enfermedad potencialmente mortal, y también a su entorno. La característica de cuidados paliativos es que combina ciencia y holismo y que no trata solamente al paciente y lo acompaña, sino que también acompaña a la familia a atravesar ese proceso tan arduo. Te voy a contar una historia personal. Yo hace muy poquito tiempo perdí a mi madre después de 5 años de una enfermedad espantosa y ella nunca aceptó los cuidados paliativos. Para mí quedó un vacío enorme, una herida, y esta pregunta que me tortura todos los días, si hicimos todo lo posible para darle en sus últimos momentos lo mejor, y por eso a mí me interesaba muchísimo hablar con vos. ¿Qué me dirías? Yo creo que sí, que si era ella la protagonista, ella estaba lúcida y ella tenía su autonomía y podía decidir, no hay nada que hacer en contra de lo que la persona quiere. Yo creo que por lo que me contás, sin conocer la situación, si ella decidió y no quiso ir a cuidados paliativos, sea el motivo por el que fuese, creo que lo correcto que hicieron ustedes como familia fue respetárselo. De todas formas, estoy más que seguro que ustedes como familia hicieron cuidados paliativos sin saber que estaban haciendo cuidados paliativos. Ella nunca aceptó la inminencia de la muerte. Ok, ¿la angustiaba?
¿O solamente no la aceptó o no sabía? No la hablaba, yo creo que se daba cuenta porque a medida que pasaban los tiempos el deterioro era, pero jamás pudimos hablar de frente de su partida. Bien, y no sabemos si era por una cuestión suya o una cuestión de ustedes como familiares. Yo muchas veces quise abordar Sí, el tema y siempre me cambiaba hasta que de un día para el otro obviamente se fue bien. y siempre me quedó esta duda de sabía, no se quiso despedir. Posiblemente no. Sinceramente, la enorme mayoría de los pacientes, por no decir todos, que quieren saber y que quieren hablar sobre el tema, lo terminan hablando. Porque no es como una persona que está sana y que está en su plenitud, que siempre posterga el tema de la muerte, posterga ese tema, es un tema tabú. Cuando una persona está enferma, tiene otra percepción de la realidad, tiene otra sensación de lo que puede llegar a suceder, y todo paciente o toda persona que quiere saber, antes o después lo termina preguntando, siempre y cuando esté lúcido, por supuesto, ¿no? En este caso, ¿estaba lúcida Sí. ella? Estoy totalmente seguro que si hubiese querido charlarlo, conversarlo, lo hubiese hecho a través de preguntas directas o indirectas. ¿Y por qué hay pacientes que hablan Sí, directamente y otros que no? primero porque hay personas que no están enteradas de su diagnóstico en su totalidad, muchas familias que optan por esconder diagnósticos, no es el caso por supuesto, pero muchas familias optan por esconder el diagnóstico o el pronóstico de esa persona porque creen que le va a hacer peor saber la verdad, y en ese caso lamentablemente se van sin saber qué fue lo que pasó o por qué sentía los síntomas que sentía o por qué se veía que día a día, semana a semana, iba progresando su enfermedad. Y en otros casos, sinceramente, es la persona la que internamente y a veces exteriormente dice no quiero saber, no me interesa, así estoy bien, estoy tranquilo. A veces lo manifiestan, otras veces no. Y yo creo fervientemente que si la persona no habla del tema es porque no lo siente, no le parece necesario. Y bueno, saber si percibía o no percibía que estaba cercano a la muerte es difícil de saberlo desde afuera. Solo Dios y ella lo saben, ¿no? Eso es... Pero en tu creencia me decís que hay varias vidas. Sí, yo soy un convencido de eso, sé que hay muchas filosofías que creen en eso, el budismo, el sijismo, el taoísmo, y creo convencidamente, pero desde que tengo uso de razón, de que existen otros planos, otras vidas. Lo que pasa que creemos que lo sabemos todos, que nuestra mente alcanza niveles increíbles y sinceramente no sabemos nada en realidad, solamente nos dejamos llevar por creencias, que no son poca cosa, por filosofías o por pensamientos, pero existen innumerables casos comprobados y documentados de pacientes que han nacido y han sido consultados en su niñez y han nacido en otro pueblo y personas que han estado convencidas de que esa no era su familia, que ellos venían de otro lado. Y por tanto insistir y tanto insistir, los han llevado a ese sitio, a ese país o a esa ciudad, y los chicos han dicho, mi casa está subiendo por allá, antes de que entremos, en esa casa a la izquierda hay un cuadro, a la derecha hay una habitación. Y yo sinceramente no le encuentro otra explicación, sumado a que yo ya tenía esa creencia de base, sumado a la frase de Gandhi que me parece perfecta y correcta con lo que yo creo, y sumado a todas las cuestiones que uno puede ver documentadas, las experiencias cercanas a la muerte, porque una persona cuando se está por morir, no siempre por supuesto, ¿no? Ve a un familiar, ¿por qué siempre ese familiar ya falleció? ¿Por qué no ve a la hermana que está viva? Son como muchas cuestiones que el cerebro humano es muy finito, cree que no lo es, y ahí creo que también
caemos en un error. Pero sí, convencimiento total de que llamémosle otras vidas, otros planos, pero existen para mí, por supuesto, es mi verdad. Te voy a contar otra historia que a mí me interpela mucho. Una hermana prima, en el 2011, en marzo le diagnostican cáncer de ovario, metástasis, grado 4, en junio fallece. Uh-huh. Y acá voy a ir al médico, ¿no? Automáticamente la pusieron en protocolo y empezó una quimio que la terminó de destruir, o sea, fue desastroso, o sea, lo poco que le quedaba de vida. Ella nunca hizo la pregunta, obviamente. La familia sí lo sabíamos, pues yo iba a los médicos y yo no estaba de acuerdo en empezar en el protocolo, claramente, Bien. ¿no? Muy bien. Y dicho y eso, primera quimio un desastre, después terminó con ano contra natura, bueno, una cosa tremenda hasta que finalmente logramos llevarla a casa para que sus últimos días sean en casa. Perfecto. Ella nunca, hasta 7 días antes, habló de la muerte. Y en un momento de lucidez, porque yo ahí ya estaba con morfina y iba y venía, digamos, me dijo, quiero ver a estas 12 personas antes de partir. Vivas, esas 12 personas. Vivas. Bien. Hicimos la lista, me dijo, no las quiero ver, o sea, totalmente en consciente. Bien. Porque iba y venía, ¿no? Con la morfina, y en el medio venían médicos de cuidados paliativos, ¿no? Donde nosotros decíamos que obviamente no queríamos que sufra y que Claro. sea lo más suave posible su partida. Y vos sabés que esa lista, que todavía hoy tengo, la organizamos con mis hermanas en 5 días. Cuando vio a la persona número 12, a los 10 minutos partió. Bueno. Tremendo. Totalmente tremendo, totalmente entendible, y eso se ve prácticamente a diario. Es, primero, ustedes como familia, la tranquilidad y la paz espiritual y mental que les queda por haber cumplido eso, porque existen personas de todo tipo, cualquiera podría haber dicho, no, bueno, está delirando, o fijémonos si de las 12 encontramos 2, ya está. Bueno, no. Eso es lo que después, si queda un poco de remordimiento, si tenemos un poquito de conciencia, queda eso adentro. Y la verdad que haberse tomado el tiempo y el trabajo de buscar a las 12 personas, de cumplir con eso, claramente le han cumplido el último deseo, le han cumplido con lo que ella quería, siendo consciente de que iba a partir. Y eso no solamente ustedes generaron que ella parta en paz, sino que también ustedes, que son los que se quedan acá, nosotros los que nos quedamos acá, apoyar la cabeza en la almohada de la noche, sin remordimientos, sin los y si hubiera. Los y si hubiera es lo peor que hay para el después. Entonces por eso las cosas hay que hacerlas en vida, en buenas y en las malas. Y en este caso, que eran las malas, ella solicitó algo en particular y era... Si bien seguramente fue engorroso, las 12 personas y demás, organizarlo en 5 días, pero imagino la paz mental y espiritual que les queda a los que lo hicieron, ¿no? Más o menos. Bueno, más allá de la tristeza lógica, por supuesto. Cuando ella habló conmigo de frente, cuando ya se dio cuenta que iba a partir, me dio un mensaje para su médico. Decile a Gonzalo, se llamaba, que debería haber sido más humano. Bueno, eso es durísimo. La pregunta que te hago como familiares, ¿no? Cuando yo hacía más preguntas, como verás, y sabía que el diagnóstico era terminal, si yo hubiese podido evitar que entre en el protocolo que entró. Sí, por supuesto, se podría haber evitado, pero ella era la primera que tenía que decir, yo no quiero ningún protocolo. El familiar puede opinar, puede incluso intentar convencer al paciente, pero si la persona, por el motivo que fuese, el paciente quiere hacer el protocolo, y bueno, el protocolo hay que hacerlo. Uno se le avisa, seguramente tenés anemia, estás débil, estás muy enflaquecida, vas a perder todas las energías que te quedan y vas a quedar en cama. Yo lo quiero hacer igual.
Y bueno, ahí hay otro deseo que le estás cumpliendo. Bueno, hagámoslo igual. Yo te avisé todo lo que te iba a pasar. Sí, error tal vez del médico de proponerle ese protocolo y de no garantizar confort, calidad de vida, comodidad, pero no de la familia. Si la paciente está lúcida y dice quiero hacer el tratamiento, y el tratamiento se hace, si fue avisada de todo lo que le podría pasar. Y si vos estuvieses frente a Claire, que se llamaba, hoy, sabiendo lo que te estoy contando, ¿qué le hubieses recomendado? Y yo le hubiese dicho que claramente el tratamiento que le habían propuesto no era para la etapa en la que ella estaba, que lo único que iba a hacer era generarle mayor debilidad, que íbamos a centrarnos en el síntoma o en los síntomas que ella tenga con la actualidad, porque no es que el tratamiento no le iba a hacer nada, le iba a hacer mal. Porque si vos decís, bueno, un tratamiento que no le va a hacer mal, le puede hacer un poquito bien o nada, lo hacemos, no hay problema. Pero sabemos que en esa instancia una quimioterapia te puede devastar completamente y perdés calidad de vida, de lo que quede, pero perdés calidad de vida. Y además empiezan los disconfort, empiezan las incomodidades, los síntomas, los vómitos, las No, constipaciones, los todo. dolores y demás. Y yo le hubiese dicho que para prevenir un montón de síntomas que son súper evitables, yo no lo hubiese hecho. ¿Por qué? Porque el resultado iba a ser el mismo. Pero se podría contemplar un montón de cosas que ella ahora no sentía y que podíamos garantizarle que no las iba a sentir tampoco. Y volviendo al protocolo, ¿no? Y justamente el mensaje de Claire antes de morir, que decirle a Gonzalo que debería haber sido más humano. Bueno. ¿Por qué la medicina no es humana? Y porque no lo enseñan en las facultades, porque no Bien. es no es una prioridad en las universidades, entonces queda a libre elección de cada médico, de cada profesional, si se mamó con eso de chico y tenés la suerte de que te toque ese médico que se educó así o que prioriza eso, buenísimo. Si no, te tenés que conformar con el médico estrictamente científico, frío, que no tiene en cuenta que el abordaje de una persona es holístico, que no es algo físico y acá tenés un cáncer, listo, quimioterapia. No, pero pará, le preguntaste a la persona si quiere hacerla, le preguntaste a la familia, viste el estado en el que está, pusiste en la balanza las cosas buenas y malas que le pueden pasar. Sabés que la quimioterapia le va a generar efectos que a la vez le van a generar mayor tristeza, angustia, porque se va a ver totalmente deteriorada. Y bueno, al no explicarlo en la facultad, porque en la facultad te dan muchísimos nombres, muchísimos porcentajes, definiciones de todo tipo, pero no te dicen acompañá a la persona, tomala de la mano, hacele mimos, decile cosas lindas al oído, acompañá a la familia, haceles saber que estás para lo que necesiten, para cualquier duda, consulta, para cualquier angustia que tengan y que vos la puedas canalizar por algún lado. Eso no existe en las universidades, depende de cada uno. Y la mayoría... ¿Y a vos cómo te nació entonces el lado humano? El lado humano, bueno, yo no sé si nací con eso porque no me acuerdo sinceramente, pero lo fui adquiriendo a lo largo de la vida. Tuve dos padres maravillosos, tengo a mi mamá todavía, me lo fueron inculcando y creo que así y todo, si yo quería, podía no tomar eso y tomar otro camino, por supuesto. Pero bueno, tuve la suerte o la gracia divina de que sí lo adopté. Lo potencié y soy un convencido de que todos venimos con una misión a esta vida y creo que mi misión, creo no, ya estoy recontra convencido de que mi misión es ayudar al prójimo, ayudar al otro, trabajar de lo que me gusta, no sufrir cuando trabajo, no pasarla mal. Y si estoy ayudando y además la paso bien y aprendo, creo que misión cumplida, por supuesto, para todos, pero por suerte Qué voy lindo a... lo que decís. Y cuando estabas estudiando medicina, ¿te dabas cuenta que estaba faltando? No,
No, No, no ahí te diste estaba cuenta, metido ahí en estabas aprobar metido. exámenes, en números, en porcentajes, no pensaba en absolutamente otra ¿Y cosa. cuándo fue el clic que dijiste acá? Falta En la residencia, en la cuando estaba residencia, haciendo medicina de familia, que bueno, va con tirando para pacientes ese lado. terminales. No, medicina de familia es atender a toda una familia, niños, adolescentes, padre, madre, abuelitos, todos de una misma familia, los conoces en profundidad, tratás pacientes sanos o pacientes con diabetes, hipertensión, y de vez en cuando te toca un paciente con una enfermedad avanzada. Pero no, medicina familiar es más abarcativo, es como el médico de cabecera, lo que antes se llamaba Sí. médico de cabecera. Eso es el médico de familia. Y en una de las rotaciones obligatorias de la residencia me tocó cursar cuidados paliativos, que en la facultad no se ve, o hasta ese momento no se veía. Y bueno, quedé enamorado del trato de los profesionales todos, kinesiólogos, kinesiólogas, enfermeros, médicos, terapista ocupacional, asistente social, representantes espirituales, todos cómo trataban a los pacientes, cómo trataban a las familias, porque vi que no era solamente pasar fármaco, pasar fármaco, pasar fármaco, era tomar de la mano, era escucharlo, a veces no tenés una respuesta para darle porque vos sos una persona y capaz no tenés la respuesta e incluso podés meter la pata, entonces el silencio a veces es la mejor respuesta y ahí fue que dije, yo quiero esto. Entonces terminé medicina familiar y ahí me dediqué a los cuidados paliativos. Sigo haciendo medicina familiar como para ver pacientes sanos y estoy en los dos extremos, por así decirlo, pero paliativos es lo que más me gusta y lo que me llena el alma y lo que me hace ser una persona completa en lo que... ¿Y cuándo fue alguna vez que te pasó que te quedaste sin respuesta ante una pregunta de un paciente terminal? Y varias veces, sinceramente. Primero pacientes que han tenido sufrimiento existencial, que se llama, que es cuando vos ya agotaste todo tipo de fármaco, todo tipo de intervención, y el paciente te pregunta ¿cuándo se termina esto? Basta, por favor. Y ahí, al no existir la eutanasia, uno tiende a primero, bueno, tratar de calmarlo con algún fármaco para bajar la ansiedad, con la palabra, con decirle a psicología que venga y que te ayude, a la familia tratar de unirla y que le den amor, que le den sostén, y si así todo no alcanza, bueno, son pocos los casos, pero eso se llama sufrimiento existencial y ante esa pregunta de cuándo termina esto, es un poco incómoda, hoy ya no, pero en su momento era incómoda porque no sabes qué responderle. Primero porque, según mis creencias, el último que tiene la palabra es Dios, yo no te puedo decir cuándo te vas a morir, pero si estuviésemos en otro país, uno sabe cuándo se va a morir porque aplicás la eutanasia y ya está. Y hablando de eutanasia, se está hablando bastante de la eutanasia asistida. Sí. ¿Qué pensás de eso? Yo creo que para ciertos casos en los que se cumplen ciertos requisitos, cuando existe un sufrimiento devastador, un sufrimiento que se agotó todo tipo de estrategia y fracasó, y el paciente ha dejado en claro, por escrito, que es lo que desea, yo creo que es aplicable. Pero sinceramente existen muchos pasos previos como para evitar todo eso, ¿sí? Mismo dentro de lo que son los cuidados paliativos y que la gente tiende a confundir es la sedación paliativa, Correcto. que creen que es lo mismo y en absoluto no es para nada lo mismo, es bajarle un poco la conciencia al paciente, hacerlo dormir hasta que su enfermedad siga progresando y pase de un sueño a otro. La persona no se da cuenta de su sufrimiento, no se da cuenta de su padecimiento y literalmente se queda dormido hasta que fallece, pero no acelera la muerte ese proceso. Entonces, por ahora, con eso, sinceramente, se ha cubierto bastante de todos los deseos de morir automáticamente, ¿no? ¿Te encontraste con alguna vez con algún paciente que dijo no quiero más? Sí, claro, sí. De hecho, el primero y el más, no traumático, pero el que más me marcó, que fue cuando yo apenas empezaba, y era una persona que tenía muy en claro, lo cuento en el libro, una psicóloga
que estaba sola en la vida, no tenía familia, no tenía amigos, solamente tenía una amiga que justamente era escribana y que había dejado todo por escrito, no medidas invasivas, lo cual es súper lógico, y que ante cualquier síntoma que no se pueda controlar, que me duerman. Y Yo lo dejé por escrito también a mis hijas, quiero decirlo. Bueno, muy bien, esas que cosas... quede grabado. Mirá vos, bueno, eso lo saben previene... muy bien. Muy bien, previenen un montón de problemas. No quiero respirador, no quiero sonda nasogástrica, no quiero botón gástrico. Esas cosas se ponen. No quiero tratamientos. ¿Y es legal acá eso? Es legal, sí, es legal. Se puede hacer en una escribanía. Pero como el Código Civil no aclara ciertas cosas, entonces se puede no hacer en una escribanía. De hecho, hay un montón de páginas y de instituciones que tienen su formato de directivas anticipadas, que se llama, y uno puede dejar aclarado lo que quiere, lo que no quiere, en vida. No hace falta estar enfermo. Vos estás en tu plenitud, que bueno, capaz no pensás en eso, pero si sos de prever las cosas, podés dejar todo aclarado, firmado, y no hay ningún inconveniente. Y esta paciente me decía, yo charlaba mucho con ella las noches que iba, pero era guardia, y me decía que ella no aguantaba más, que quería morirse, que ella ya había dejado todo escrito, y lo que tenía era una depresión enorme, una angustia enorme y un cáncer de mama, de base, ¿no? Entonces, bueno, las primeras noches era llevadero porque charlábamos, nos reíamos, ella sonreía. ¿Es en su casa? No, en la ya clínica. Hospitalizada. En la clínica, con todos los cuidados, y yo entraba, bueno, tratando de decir pavadas como para que se ría, y se reía, etcétera, hasta que, bueno, un día no se rió más, ya no podía más, me volvía a pedir, hasta que, bueno, le di una medicación que lo que hizo fue sedarla, dormirla, yo nunca más la vi despierta, pero la cara de relax, la cara de placer que tuvo a partir de eso, esas cosas tampoco se olvidan. ¿Y la familia tuvo tiempo? O sea, ¿avisaste a la familia que la ibas a sedar y que era el momento de... Es que no tenía familia, es que no tenía familia. Por supuesto, si no fuese este caso y tiene familia, siempre se avisa a la familia. Se lo avisa en modo consulta. Familia, hay tal síntoma que no se puede controlar, que ya intentamos de todo, y nos sigue pidiendo tal cosa. Yo lo que haría es bajarle un poquito la conciencia para que no sienta ese sufrimiento. ¿Están de acuerdo? La mayor parte de las veces te dice que sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque no quieren el sufrimiento de su ser querido, y es lógico. Y ahí es donde también entra el acompañamiento y la disminución del sufrimiento de la familia. ¿Sí? No es solamente del paciente. Sí, claro, lógicamente. Si tuvieses enfrente hoy un paciente terminal que se acaba de enterar de su diagnóstico y que no habría otra salida que los cuidados paliativos, ¿qué le estarías diciendo? Le diría que, como cualquier otra especialidad, los cuidados paliativos los necesita, que puede seguir, por ejemplo, con oncología, no hay ningún problema. Los cuidados paliativos, también como tantas otras especialidades, tienen la característica de que son flexibles y que se pueden articular con cualquier especialidad, y que solamente, en principio, recién te diagnosticaron, bueno, seguí con los especialistas de tu enfermedad, pero también inicia cuidados paliativos porque es necesario. ¿Por qué? Porque hay muchas disciplinas que todas están conectadas entre sí y que podemos ayudarte a mejorar tu calidad de vida, tanto física como emocional, como espiritual. Si vos tenés un cáncer de páncreas, el oncólogo no se va a fijar mucho en tu bienestar emocional y espiritual o psicológico. Entonces, para eso está cuidados paliativos. ¿Sí? ¿Qué debería cambiar en la carrera de medicina, que me decís que no te enseñan justamente la parte humana? ¿Qué debería pasar para que...? Bueno, primero, la sociedad tendría que estar humanizada, cosa que muchas veces no se ve. La sociedad tendría que estar humanizada, y después eso bajarse a programas de universidades en las cuales, así como se tiene dermatología, como se tiene oncología y se tiene traumatología, que se tenga cuidados paliativos como una materia humanidad, más. La materia humanidad podría sería ser, ¿no? excelente. Que algo se ve en psicología, se ve bastante en psicología, pero incluso en medicina, psicología se ve, pero muy por arriba. Se ven trastornos de ansiedad, depresiones, demencias,
pero no cómo tratar al paciente con amor. Es que creo que, y esto obviamente toda mi vida trabajando en el ambiente de la salud, Ajá. ¿no? Con PACS, creo que también, y tengo una hija que es médica, Mira. y siento que es como que el médico no quiere involucrarse emocionalmente por una medida de protección, de autoprotección, ¿no? Y está bien, y eso está descrito en la bibliografía, de quién cuida a los que cuidan. Y es cierto, está bien, pero por eso ya depende de cada persona. A mí me encanta involucrarme, y no soy el único, por suerte. Yo sigo recibiendo hoy mensajes de familiares de pacientes que han fallecido conmigo, y me adoran y los adoro y me vienen a ver como médico de cabecera a cualquiera de las clínicas en las que estoy. Me piden recetas, se las hago. Me han invitado a los entierros, al arrojar las cenizas a tal río o a tal plaza, y eso para mí es un triunfo. Eso para mí es un trofeo. Quiere decir que algo bien hice, que cumplí con mi misión, dentro de esa misión enorme, de las pequeñas misiones que la componen. Y me parece que si uno se puede involucrar, cuando uno nota que le está haciendo mal, está bien, porque hay que cuidarse y hay que diferenciar eso. Hasta ahora, gracias a Dios, no me pasó. El día que me pase, veré, pero por ahora no me pasó y me siento bien involucrándome. ¿Sí? Yo te contesto mensajes los sábados, los domingos. Si no me mandan, yo hago grupos de WhatsApp con todas las familias. Tengo el celular lleno de, increíble. de grupos de WhatsApp. No soy el único. Vamos a poner el número de teléfono por ahí. No tengo problema. No soy el único que hace grupos de WhatsApp. No somos muchos. Pero tenemos a los familiares de ese paciente que la está pasando mal. Y les digo, familia, pónganme adentro de ese grupo de WhatsApp. Y yo les voy a dar el parte todos los días, novedades, consultas, dudas, angustias que tengan, lo canalizan por acá. Y la verdad son muy respetuosos. Y si sábado y domingo no me mandan y es algo que me quedó en el tintero de la semana, familia, ¿cómo lo vieron a Pepito hoy? Y ahí te dicen, increíble. Lo vi bien, lo vi mal. La verdad, Pablo, increíble. Y eso es lo que tendría que estar en las facultades. Totalmente. Y pregunta, bueno, para ir cerrando, sí. ¿Qué pasa con los pacientes pediátricos en este estadio? Bueno, reciben los mismos cuidados paliativos. Yo no hago cuidados paliativos pediátricos. Por suerte y gracia divina hay médicos que se encargan de eso. No es que no podría, sinceramente siempre me aboqué a adultos. Creo que es una asignatura pendiente que tengo, hacer cuidados paliativos pediátricos, pero es otro tipo de cuidados paliativos, son otras dosis de fármacos, otro abordaje. Y la familia, ¿no? Exactamente. Vos podés, aunque te genere todo el dolor del mundo, podés tratar y acompañar a una mujer que está por perder a su mamá de 80 años, y es un dolor importantísimo, pero es la ley de la vida, es natural. Pero con un niño es muy difícil, y ahí las reacciones y el apoyo tiene que ser mucho mayor. Y bueno, eso es algo generalizado. Hay una teoría espiritual milenaria que habla de tres abismos, la existencia de tres abismos, ¿no? El primero, que está más cercano a la superficie, que es la que sufren aquellos, todos nosotros, aquellos que perdemos a un ser querido mayor, pero que naturalmente se tenía que ir. Antes, después, pero naturalmente se tenía que ir. Un segundo abismo en el cual perdemos amigos, coetáneos, personas que, me tomó de sorpresa, ni me imaginé, no somos nada, surgen esas frases. Y el tercer abismo, el más profundo, el más lejano a la superficie, que es el de la pérdida de niños, sobrinos, hijos, y por supuesto que va a ser, por distancia a la superficie, va a ser más difícil salir de ese abismo, se puede totalmente, pero esos tres abismos están atravesados por una liana, que llega antes o llega después. Esa liana que está compuesta por amor, por cariño del entorno de cada uno, por la fortaleza interior de cada uno, por la ayuda de Dios, de Buda, de lo que sea, en lo que creamos. Y puede que te subas esa liana, te trepes, vuelvas a caer, vuelvas a subir, te quedes un tiempo ahí, vuelvas a subir y demás.
cada uno con sus dificultades y con sus angustias y sus frustraciones, y en esa liana tiene que estar el equipo de salud siempre, porque es clave que esté involucrado en esa pérdida o en ese proceso de enfermedad. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por hablar con tanta paz de la muerte, por darnos paz a todos los que te escuchamos y nos van a estar escuchando, y muchísimas gracias por ser este médico tan humano. Por favor, un placer para mí haber estado acá, haber hablado con ustedes y que den la posibilidad de visibilizar a los cuidados paliativos y al cuidado humano de quienes lo necesitan.